Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Hoy nos acompaña el doctor Joan María Senend de la Universidad de Valencia, España, gracias a la vinculación que tiene con la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana, especialmente con la maestría de Pedagogía. Doctor Joan, pues bienvenido a nuestro espacio. Qué gusto que nos haya aceptado esta invitación. Pues muchas gracias, muy bien hallado aquí y ya es mi séptima o octava vez que vengo a la universidad y siempre me encuentro bien acogido aquí. Doctor, ¿cuál es precisamente el motivo de su presencia por acá en la Universidad Mariana, en este sur de Colombia? Pues el motivo directo es intervenir en la maestría en Pedagogía, donde ya el año pasado impartí un módulo de retos educativos y este año también lo he vuelto a impartir. Pero al mismo tiempo, y como la colaboración entre la Universidad Mariana y la Universidad de Valencia pues se extiende a otros aspectos, pues hemos aprovechado también para trabajar con los grupos de investigación con los que estamos en colaboración, así como también para presentar en el último libro que el Departamento de Educación Comparada, Historia de Educación, ha publicado allá en la universidad, pues es un libro en que por lo menos ha habido diversos profesores de la Universidad Mariana y antiguos profesores de la Universidad Mariana que han colaborado escribiendo capítulos de ese libro y el pasado viernes también lo presentamos públicamente. ¿Cuál es su línea formativa? ¿Qué es lo que le apasiona a nivel teórico en sus estudios? Yo provengo del campo de la educación comparada, educación internacional y educación social. Entonces, allá trabajo mucho siempre desde un enfoque comparativo, pues temáticas tanto de sistemas educativos, de formación del profesorado, como de intervención socioeducativa y formación de educadores. Muy bien, frente a esos procesos de mejoramiento continuo, creo que un docente debería estar siempre cuestionándose, ¿cierto? Su metodología, su pensamiento y sobre todo su forma de trabajar. Es que realmente la realidad nos obliga a los docentes a cuestionarnos, es decir, vivimos en una sociedad en cambio, los métodos que utilizábamos hace 15 o 20 años hoy posiblemente no funcionan bien porque tenemos otros niños, otros adolescentes e incluso en la universidad otros estudiantes que responden de otra manera. Y evidentemente también las tecnologías pues, nos permiten asumir ciertas metodologías que hace 20 años sería imposible. ¿Cómo visualiza usted esta situación de nuestros docentes en Colombia, visto desde un panorama ya internacional, ¿no? Si yo lo comparo con la situación española, pues una cosa que me sorprendía era que el salario español de un docente fuera 3 o 4 veces superior al de aquí, cuando realmente el nivel de vida entre los dos países pues es muy parecido. En Colombia es ligeramente inferior, pero ni mucho menos 3 o 4 veces inferior. Entonces, claramente se veía que el docente en Colombia no estaba bien pagado. Y luego, por otra parte, muchos docentes pues me contaban un poco las condiciones en las que se trabajaban con salones de clase con 40, 45 estudiantes y con escaso material, y entiendo que las cosas son mucho más complicadas trabajando así, ¿no? Yo creo que en ese aspecto puedo perfectamente compartir esas dos reivindicaciones de mejor dotación para las escuelas y mejor salario para los docentes que están haciendo. En el planteamiento inicial de los docentes hay razones de peso que hacen ver que las condiciones de la escuela colombiana han de mejorar para que al final la educación sea de mayor calidad. Bien, los docentes siempre reclaman esas causas justas, pero en el momento de tocar el tema de la evaluación de los docentes, de su mejoramiento, pero el nivel salarial en muchos casos no les permite salir adelante en sus formaciones posgraduales, mejorar su calidad en cuanto a su trabajo, pero también es una materia interesante visualizarla desde el punto de vista de las formas como un educador es evaluado. En el caso de su experiencia, ¿qué conocimiento tiene frente a estos hechos? Es decir, ¿cuáles serían las estrategias
mejor elaboradas para tener un alto rendimiento en la labor docente? Justo estos días en la maestría, uno de los aspectos que analizábamos eran la evaluación y los sistemas de evaluación, porque es evidente que para un docente la evaluación tiene siempre esos dos ángulos. Es necesariamente un personaje que ha de evaluar a sus alumnos, pero al mismo tiempo está sometido a una evaluación de su propio trabajo. Yo creo que hoy en día en la comunidad educativa todos los docentes, sean de universidad, de primaria, de secundaria, somos evaluados. Y somos evaluados porque efectivamente necesitamos ser conscientes de en qué cosas podemos mejorar. Quizá ahí, en la situación colombiana, cuando se plantea la cuestión de evaluación, pues hay que entender bien que no se puede hacer solo una evaluación del producto, es decir, de los resultados últimos, y que los contextos en los que se trabaja cuentan mucho. Hoy en día existen ya suficientes, digamos, métodos para que se puedan tener en cuenta que no es igual, a lo mejor, un maestro trabajando en un medio urbano con una escuela con 25 o 30 alumnos y buenos instrumentos a su disposición, que en un medio rural con 45 en un salón y sin prácticamente mobiliario y instrumentos didácticos, ¿no? Entonces, intentar evaluar a ambos docentes por igual, eso sería tremendamente injusto. Pero hay sistemas en los que se puede dejar de lado un poco esa situación y por tanto de una evaluación efectivamente buscar instrumentos que puedan evaluarse a los docentes, descontando un poco aquello que en realidad no depende del docente, sino del contexto en que trabaja. En los estudios que usted nos dice que son 3 enfoques que está profundizando en la dinámica de la educación, ¿cuáles han sido los hallazgos más importantes que ha construido hasta el momento? En este momento la formación del profesorado es un tema que prácticamente en casi todos los países del mundo está en auge. Posiblemente porque ninguno tenemos la fórmula mágica que fuera la ideal para que se formen así. En Europa este es un tema muy actual. En España yo formo parte de un grupo de investigación que está analizando la formación de los docentes, y no solo en España, sino también en Europa y en América Latina, porque nos encontramos que al docente en estos últimos 15-20 años pues un poco le han cambiado el rol. Es decir, el docente estudió, y aquellos que tienen ya 20 o 25 años de carrera estudiaron pensando que pues iban a enseñar historia, matemáticas o inglés en sus institutos, en sus escuelas, en sus colegios, pero se han dado cuenta que tienen que hacer mucho más, que tienen que mediar en los conflictos, que tienen que favorecer la integración de los alumnos, que tienen que atender a alumnos con discapacidad, que tienen que atender a las familias, y en muchos casos tampoco les prepararon para eso. Se han tenido que preparar ellos solos. Y hoy, cuando hablamos de formación de docentes, pues esto se intenta integrar también. Se intenta ver claramente cuál es el rol del docente y cómo se le puede formar para que haga ese rol. Quizá el rol de hace 20 años no nos sirve ya, porque no es el que ahora está haciendo ese docente. ¿Qué estrategia facilita más el acceso a la educación, especialmente a la superior, en España para los jóvenes? Como estrategia, en realidad, una de las cosas que facilita es conseguir que en educación secundaria el 100% de la población tenga acceso a todos los años de educación secundaria y sea una educación secundaria de calidad. Porque tampoco todo el mundo tiene por qué ir a la universidad. Nos engañaríamos si pensáramos que en un país todos han de ser universitarios. Al final son todos universitarios y no encontramos ningún fontanero que nos arregle una avería en el baño, ¿no? Pero que el alumno que desee seguir educación superior haya tenido una buena secundaria le da un poco la garantía de que si él lo desea puede ir por ahí, puede ir por otros caminos, puede ir por el camino de la formación técnica, de la formación profesional, que son tan dignos como la universidad y que en la sociedad hacen tanta falta o más, porque a veces nos engañamos pensando que todo el mundo ha ido a la universidad. No, yo creo que no es así. Yo creo que necesitamos técnicos, necesitamos buenos profesionales que no sean universitarios, pero que en la sociedad hacen igual de falta. Él es el doctor Joan María Senent de la Universidad de Valencia, España, que nos acompaña en esta oportunidad en Escenarios. Después de estos mensajes seguimos con este interesante diálogo en el mundo de la educación.
Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en Escenarios, en esta oportunidad con el doctor Joan María Senén de la Universidad de Valencia, España, que nos acompaña gracias a su vinculación con la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana. Doctor, pues estábamos hablando de este tema de educación que apasiona muchísimo. De todas maneras, es un reto la construcción de nuestros nuevos hombres y mujeres, de las generaciones, y hablábamos también del problema de los docentes frente a la situación que reclaman. Una situación que preocupa a los docentes es el sistema de salud. Tienen un sistema de salud en Colombia muy precario, es generalizado, ¿no?, para todos nosotros los ciudadanos, pero en el caso de los docentes se mira con mayor preocupación esa situación. ¿Cómo asegurar en un ambiente, teniendo en cuenta la referencia de España, a los docentes? ¿Qué tipo de privilegios se podría pensar para un docente que ha aportado a la construcción de país, de región, formando a las nuevas generaciones? Si yo me fijo un poco en el sistema español, no creo que pueda hablar de privilegios para los docentes, porque la seguridad social en España, bueno, afecta por igual a docentes y a otros no docentes. Sin embargo, cuando hablamos de la salud, sí que hemos de pensar que hay algunos problemas específicos que derivan de la propia acción docente. En muchos casos hay problemas en la voz, en muchos casos hay problemas de ansiedad, por el tipo de trabajo, cuando sobre todo se trabaja en contextos duros, con estudiantes que son conflictivos. Hay en muchos casos problemas un poco de sentirse un tanto quemado por un trabajo, porque uno de los problemas en educación es que en educación los resultados nunca son inmediatos. Un docente puede ser muy buen docente y haber trabajado muy bien todo el año en su clase y no va a encontrar el resultado al mes. Lo encontrará posiblemente 5 años después, cuando a veces se encuentre de nuevo con algunos de sus antiguos alumnos y sus antiguos alumnos a lo mejor pues le den las gracias por lo que trabajó con ellos o le feliciten, ¿no? Claro, eso a veces quema mucho a las personas, porque en el fondo se está trabajando suponiendo que se está trabajando bien y al final no siempre es así. Entonces, estos problemas específicos de salud sí que son problemas que a veces los sistemas nacionales de salud no contemplan muy adecuadamente, porque no se dan en los docentes en la misma, digamos, proporción o situación que en el resto de la población. Creo que la población de docentes sí tiene algunos problemas específicos de salud que deben ser atendidos de forma especial. Y eso no se trata de un privilegio, es decir, bueno, pues
Pasa igual a lo mejor con personas que trabajan en la minería o que trabajan en otros aspectos y que tienen otros problemas de salud diferentes que requieren un tratamiento específico. En el caso de los docentes también hay una serie de problemas de salud que se derivan de su propio trabajo, ¿no? Y algunos están a caballo entre lo psicológico y lo físico, y a veces pues se escapan de la salud y entramos en el campo de la psicología clínica, ¿no? Pero eso sí requiere que sea atendido. Muy bien. ¿Cómo va el tema de la movilidad? Sobre todo hablando con la relación que se tiene con la Universidad Valencia de España. Y usted también, ¿cómo mira este tema de la movilidad internacional cuando se está exigiendo a las instituciones de educación superior darle como una fuerza, una importancia a este tema? Esto es un reto que en el mundo latinoamericano está empezando quizá, y yo creo que tiene que seguir adelante. Nosotros entre la Universidad de Valencia y la Universidad Mariana hay un convenio de movilidad. A través de ese convenio ha habido hasta ahora sobre todo docentes que ya han venido allá, que vinieron allá primero a hacer un doctorado, unos cuantos de ellos, que luego han estado algunos en estancias de investigación, y el próximo año creo que es el primer año que llegan estudiantes de la Universidad Mariana a estudiar en la Universidad de Valencia. Bueno, yo creo que vamos a abrir un camino, pero un camino que en el futuro a nivel latinoamericano pues tiene que seguro que expandirse mucho más, no necesariamente a Europa, sino entre los países propios latinoamericanos y Estados Unidos, México y Canadá, porque efectivamente el hecho de salir fuera ya no es simplemente la cuestión de estudiar tus estudios en otro país y ver cómo lo hacen ellos. Es un poco la propia autonomía personal de, bueno, resolverte la vida, apañarte con tus 20, 22 años, 19, y por tanto da un nivel de madurez personal que a veces no se encuentra que el estudiante que no ha salido. Es decir, yo en ese aspecto tengo muy claro que hay que fomentar la movilidad de los estudiantes, pues tanto esos aspectos personales son tan importantes como los propios aspectos académicos. ¿Cómo hacer para que un sistema de movilidad internacional se vuelva democrático? Es decir, que se facilite la participación especialmente de estudiantes académicamente excelentes, pero que no cuentan con los recursos suficientes para salir, para estar en un país en unas condiciones que pues ameritan siempre unos gastos, ¿cierto? Necesitamos un sistema, y en América Latina eso es uno de los grandes retos, que permita financiar la movilidad y por tanto que sea un estímulo para el estudiante que quiere salir. Pero el estudiante que no tiene recursos y que ve que es imposible salir, por muy excelente que sea, sabe que eso no es posible. Y ese sí que es el reto. Es decir, yo estoy convencido que en Europa se consiguió fundamentalmente por esa aportación, en ese caso de la Unión Europea, que al fin y al cabo son los estados de la Unión, para que el estudiante pudiera salir. Sin eso, a veces nos quedamos en palabras. Compromiso político. Totalmente. Compromiso político, porque si no, es una movilidad sin justicia social. Es una movilidad que provoca más desigualdad que integración. Si no tenemos una financiación más o menos digna que permita que estudiantes de cualquier condición puedan acceder a esa movilidad. Bien, ¿qué está trabajando en este momento con los estudiantes o con la facultad directamente acá en la Universidad Mariana? Pues con los estudiantes de la maestría en pedagogía hemos estado trabajando una especie de análisis de todos los retos educativos que se plantean a un docente, muchos de los cuales vienen como consecuencia de los procesos de globalización económica, globalización social, globalización comunicativa, como eso ha generado nuevos roles por parte de los profesores, ha generado asumir nuevas metodologías docentes, y hemos analizado finalmente un poco algunas de esas metodologías y hemos analizado un poco el programa PISA, los resultados de Colombia en el último informe PISA, bueno, qué planteamientos tenían, qué evolución había habido. Eso ha sido un poco lo que hemos trabajado más con los estudiantes. Y a nivel de los docentes, pues fundamentalmente seguimos con los grupos de investigación trabajando fundamentalmente la formación docente, tanto a nivel universitario como a nivel de primaria y secundaria. Y luego ver un poco toda la posible colaboración en publicaciones, en artículos, en libros que podemos tener en común y en grupos y proyectos de investigación que se puedan desarrollar. Dentro de esta experiencia, ¿qué le ha llamado la atención en la construcción de la teoría pedagógica de algunos maestros o teóricos colombianos
en esa materia? A mí siempre me ha sorprendido la capacidad que tienen muchos docentes para conseguir buenos logros pedagógicos con muy escasos recursos. Yo he conocido algunos casos aquí de docentes, sobre todo en la costa pacífica, también en el Chocó, y efectivamente hay que quitarse el sombrero cuando se ve con los escasos recursos cómo pueden avanzar. Creo que en muchos casos los docentes tienen una capacidad de creatividad mayor, digamos, de la media de las personas, y eso les hace a veces superarse. Para mí, cuando veo estos docentes, ¿no?, que en situaciones realmente difíciles, ¿no?, trabajan y consiguen incluso generar instrumentos educativos, propias metodologías, etcétera, pues me quito el sombrero, porque creo que es realmente algo de admirar. ¿Y qué decirles a los docentes que mantienen el mismo examen 5 años a 5 generaciones diferentes y que no han cambiado? No, yo les decía a mis alumnos que el enemigo más importante del docente es la rutina. La rutina es un enemigo importante porque al fin y al cabo todos tendemos hacia una cierta comodidad, y si no nos damos cuenta, efectivamente en muchos casos 5 o 10 años y los documentos y los exámenes son los mismos, porque pues tendemos a... Esa rutina nos lleva, bueno, por tanto, no esforzarnos en cambiarlo. Yo les pedí a mis estudiantes que tuvieran bien claro que la rutina era su principal enemigo en la acción docente, y que ellos tenían que luchar contra su propia rutina, es decir, ser un poco ganadores de un reto consigo mismo, porque efectivamente es una tentación grande. Bien, finalmente, doctor Joan, dentro de las dinámicas que usted ha conocido, ha sido a la larga testigo directo del trabajo pedagógico, su mensaje a los maestros y al gobierno colombiano, teniendo en cuenta esta realidad que hablábamos anteriormente. Yo siempre digo que una de las cosas de las que me siento más orgulloso es de haber sido docente en todas las etapas del sistema educativo, desde preescolar hasta la universidad, lo cual a veces me hace ver un poco la complejidad, ¿no? Pero más que un mensaje, yo sí que creo que un esfuerzo común de atender necesidades básicas que se están planteando y que parecen obvias, por una parte, y por otra parte un esfuerzo también a veces de los propios docentes para saber transmitir incluso a las propias familias cómo esto no es una cuestión estrictamente corporativa, sino que afecta a la calidad de la educación y a la calidad del trabajo de sus propios hijos que están allí en la escuela, pues es necesario. Es decir, las autoridades han de mezclarse y comprometerse en esa mejora de la situación de la educación, que no es estrictamente solo una cuestión de sueldo, aunque también es fundamentalmente una cuestión de sueldo, pero también de instrumentos, de mobiliario, de espacios, de posibilidad de comunicaciones, de conexiones, etcétera, que hoy en día necesita la educación en Colombia. Muy bien, muchas gracias por su atención, doctor. Gracias a ustedes. Muy bien, y ustedes, amigos televidentes, los esperamos en nuestra próxima emisión de Escenarios para seguir construyendo en la tríada de fe, ciencia y cultura. Hasta la próxima.